El idealismo heroico impactaba mucho más a toda esta generación de jóvenes estudiantes universitarios, algunos de ellos asumiendo importantes labores y compromiso en la dirigencia universitaria como presidente de la Federación de Estudiantes de esa época. Entre los años 1969 a 1973, la Federación de Estudiantes de la Universidad del Norte estuvo presidida por tres compañeros nuestros: Guillermo Avendaño Cervantes, Rodrigo Ochoa y Juan Morales Oyarzún. Apoyados por el Frente Estudiantil Humanista, que luego se convertiría en el Movimiento Manuel Rodríguez, que en una primera etapa aglutinó a gran cantidad de estudiantes universitarios. Posteriormente, sus miembros abrazarían causas sindicales, poblacionales y campesinas. A continuación, tenemos con nosotros el mensaje de dos presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Norte, que nos saludan desde la Quinta Región y desde España, y en representación de Guillermo Avendaño Cervantes, que en paz descansa, primer presidente de la Federación de Estudiantes. Dejo con ustedes a su hermana Carmen Avendaño Cervantes, quien nos entregará su mensaje. Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Vamos a ver primeramente unas imágenes de mi amado hermano Guillermo. Esta es una de las últimas fotos que se le sacó a Guillermo. Este es un recuerdo cuando él ingresó a la universidad. Era un niño, tenía 16 años. Siempre comprometido, siendo docente de la Universidad de Valparaíso, trajo a Chile la carrera de Ingeniería Biomédica y están en una huelga los chicos y él está junto a sus alumnos. Esta es una placa que se encuentra en el laboratorio de la Universidad de Valparaíso. Ahí hay una imagen que se ve muy poco se logra ver, pero es un reconocimiento a su labor y le pusieron a ese laboratorio su nombre. Aquí Guillermo, entre las tantas cosas que hizo, porque tendríamos horas para hablar de él, hizo un libro, porque no existía en el mundo material concreto sobre lo que es la ecotomografía axial computarizada. Lo hizo en castellano y pasaron unos años y se dio cuenta que los estudiantes de otros lados no tenían acceso porque no existen textos sobre el tema. Dijo, yo lo voy a hacer. Lo hizo y ahí está en inglés, lo tradujo su hijo y pudo ser el primer chileno en publicar en una editorial inglesa. Ahí está una imagen de Guillermo el científico. Fueron cientos de charlas, seminarios, simposios y cuánta cosa, donde él pudo exponer, publicar y aportar, no a Chile, a la humanidad con sus conocimientos. Dentro de tantas otras cosas que le tocó vivir, el reconocimiento y la enormidad de premios que recibió, aquí tenemos el premio a la excelencia académica de la Universidad de Valparaíso. Como les decía, podíamos hablar ahora acerca de lo que él hizo y lo que aportó, pero aquí nos convoca otro aspecto de la vida de Guillermo. Yo les quiero conversar acerca de cómo fue cuando él, frente a los problemas que existían en la sede de la Universidad del Norte, en ese minuto era la Universidad Católica del Norte, y en esa oportunidad no había una federación de estudiantes, existía solamente un centro de alumnos designado a dedo. Ya se genera en Chile las primeras rebeldías en 1968, cuando se plantea la transformación de lo que vendría a ser la reforma universitaria. Y por supuesto, ese llamado a que los jóvenes hagan un cambio también llega hasta a la sede de la Universidad del Norte. Y se inicia un trabajo con lo que se denomina el Frente Estudiantil Humanista. ¿En qué consistía ese frente estudiantil? En un grupo de jóvenes de distintas ideologías. Se acogía a jóvenes cristianos, había jóvenes marxistas, había jóvenes que tenían distintas posturas, pero tenían algo en común. Querían un cambio
querían una sociedad justa y querían, a la vez, los unía a un pensamiento humanista. Eso era lo fundamental. Entonces, este grupo da la pelea, el Centro de Alumnos renuncia y ellos postulan y luchan por hacer la primera federación de estudiantes y postulan a Guillermo como el primer candidato a presidente, y la verdad que ganó bastante bien. Esto es la primera vez que hay voto universal, porque el Centro de Alumnos había sido designado. ¿Qué sucedió posteriormente? ¿Por qué se generó eso? Fue a raíz de que la empresa Sindelen, que era una de las industrias que existía en Arica, estaban los obreros en huelga y vinieron a la universidad a solicitar apoyo a los estudiantes. Los estudiantes en ese minuto pensaban que su labor era estudiar y no les prestaron ningún apoyo. Y a raíz de esa gestión, se generó la necesidad de hacer esa transformación, se generó la Federación de Estudiantes, y esta Federación de Estudiantes empieza a tener un contacto social distinto. Empieza a tener contacto con la FENATAP, que era la Federación de Eléctricos y Metalúrgicos, con distintos sindicatos, y empieza a haber un contacto social distinto. ¿Qué pretendía en primer paso esta nueva federación? Tratar de plasmar los dos aspectos que la reforma universitaria había generado, que eran ya no un consejo superior designado de hoy, que solamente pudieran estar los docentes de la universidad, sino que hubiera un gobierno tripartito. ¿En qué consistía esto? En que había representatividad de los docentes, de los administrativos y auxiliares y de los estudiantes. Primera parte. Segunda parte era que el pilar que la universidad consideraba que era la docencia, no solamente era eso lo que la universidad debía hacer, sino que también tendría que incluir lo que la extensión universitaria, que actualmente se llama vinculación con el medio, y el tercer aspecto, que era la investigación. En el gobierno estudiantil de Guillermo se inicia ese trabajo, que ustedes después van a ver que lo continúan los otros presidentes de la federación durante el año 71, 72 y 73, y que después la dictadura lo borró de un plumazo, cambió toda la regla del juego y las cosas son muy distintas hasta actualmente. Logros de esta federación. Uno de los más grandes logros fue que los estudiantes eran matriculados por sus pares. Era la Federación de Estudiantes, la única universidad de Chile que pudo lograr que los estudiantes nuevos fueran recibidos por los alumnos. La matrícula la hacían los alumnos. Otro de los logros que se alcanzó fue plantear la necesidad de una evaluación docente. Los alumnos también tenían derecho a opinar. Había que elevar la calidad pedagógica o académica, en este caso, de la universidad. Otro de los aspectos que también se realizó durante ese periodo fue concretar algo que ya se había logrado en Antofagasta. Dejó de ser la Universidad Católica del Norte. Se peleó por una universidad laica. Ahora se llama Universidad del Norte. Inició en la sede de Antofagasta y rebotó aquí a la sede Arica. Y otro de los aportes muy grandes que se logró fue el apoyo a la huelga que realizaron los obreros en la última salitrera en la oficina Victoria. En esos tiempos la mayoría de los pampinos se venían a Arica y estaban viviendo en la población San José. Esa población se formó con muchos pampinos, y cuando hubo esta huelga, esa gente aportó cualquier cantidad en víveres y todo. Y fue la universidad, no solamente la federación, pero la universidad facilitó vehículos y toda la infraestructura necesaria para poder hacer un trabajo de apoyo a esa huelga. Esta federación se convirtió en una federación autónoma, independiente, y que pudo iniciar un trabajo que, como les decía, lo continuaron los otros presidentes. Eso sería un mini resumen con respecto a lo que hizo la federación dirigida por Guillermo. Ahora les voy a presentar a Rodrigo Ochoa Huestenet, que fue el segundo presidente y quien nos ha mandado un video. Queridos compañeros, camaradas, amigos,
Me resulta muy honroso poder dirigirme a ustedes en esta ocasión, aunque sea solo de esta forma. Agradezco también esta oportunidad a Mancho y al comité organizador de poder dirigirme a ustedes brevemente como forma de participación, aunque sea así, y mandarles un saludo muy de corazón. Me han pedido mencionar algunos logros, algunos recuerdos de nuestra actividad al frente de la Federación de Estudiantes, para que, como decían, no sea presa del olvido y poder revivir, refrescar los logros que habíamos alcanzado hace, ya 50 años. ¿No? Bueno, para poder referirnos un poco a eso, a ese tema, es también importante tener en cuenta cuáles eran las condiciones marco que nos enfrentábamos en aquella época, hacia fines de los años 60. Habían condiciones internas en Chile y externas, a las cuales nosotros estábamos bastante atentos, en aquella época, muy atentos. En Chile había un vasto movimiento social, ya por reivindicaciones justas en el campo, de los pobladores, de los trabajadores industriales y también de nosotros, los estudiantes. De manera que ya vivía Chile un clima no aún de confrontación directa, pero sí de mucha ebullición social. En el terreno internacional no era tampoco demasiado tranquilo. Veamos qué teníamos. Estaba primero la guerra de Vietnam, que era de presencia omnímoda, y poco a poco se iban conociendo los crímenes que cometían los norteamericanos en ese país, y por lo tanto suscitaban el rechazo unánime de todo el mundo. Teníamos además el mismo año, el asesinato, el año 68-69, de Robert Kennedy y después de Martin Luther King. Lo demás tenemos, en ese mismo año, curiosamente, se dio la gran masacre de estudiantes en México, en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México. Y por último, el movimiento de estudiantes, estudiantil y social en Europa, en Alemania, Francia, Italia y otros países, que en realidad de alguna manera emanaban una fuerza y una inspiración enorme, ante la cual nosotros no éramos insensibles. En ese tiempo nos dedicábamos realmente a leer algunos de sus grandes teóricos. Primero recuerdo a Teilhard de Chardin, después leímos a R. Marcuse y así muchos otros. En todo caso, les cuento esto un poco para que se den nuevamente la idea. Recordemos qué ambiente social, político existía tanto en Chile como a nivel internacional. Y nosotros no podíamos estar ausentes o ajenos a ello, en ningún caso. Por eso, el primer paso que dimos fue crear y consolidar una estructura orgánica para el movimiento estudiantil. En aquella época avanzábamos nosotros bajo la guía, la dirección y la compañía de nuestro querido compañero Guillermo Avendaño. Eso fue la primera presidencia de la Federación de Estudiantes en el año 69. Ya. ¿Qué les voy a decir? Después seguimos de crear esta estructura orgánica básica, o sea, crear una federación de estudiantes con el apoyo de prácticamente todo el estudiantado. Empezamos a desarrollar un concepto, lo hago en forma muy breve, que tenía, por así decirlo, 3 columnas. Una era lograr una representación estudiantil en todos
las instancias universitarias que atendieran un poco a los intereses de los estudiantes. Eso significaba el Consejo Superior, en aquella época de la universidad, el Consejo de Sede y los consejos de facultad. Y así cualquier otra deliberación que tocara de alguna forma nuestros intereses. Esa lucha fue muy exitosa. Llevamos también con nosotros las reivindicaciones del personal de servicio y del personal administrativo. Nosotros, los 3 estamentos, estábamos representados también en todos estos consejos y podríamos también hacernos oír, ¿ya? Lo segundo era la reforma curricular. Nosotros teníamos muy buena argumentación, muy buena argumentación, y además era justa, era necesaria y justa. Por lo tanto, nuestra lucha fundamental era básicamente lograr una mayor conciencia social y un sentido del bien común dentro del currículo, contra el individualismo, el materialismo extremo que a veces se reflejaba en los contenidos académicos, que estaban también impregnados de una ideología liberal, materialista y bastante apologética del capitalismo moderno. Eso lo teníamos muy claro. Y el tercer y último, la última columna de nuestro movimiento era el vínculo universidad-sociedad. En ello había muchos aspectos, no solamente en el curricular, que el currículum llevara en sí también este deseo de vincular a la sociedad y desarrollar un sentido del bien común, de los bienes comunes, del bien colectivo. Desarrollamos nosotros, por ejemplo, trabajos voluntarios en distintas localidades de la región de, hoy Arica, Parinacota. Una infinidad de acciones de apoyo a las luchas sindicales locales. Y además, por último, ya casi me olvidaba, una delegación al Perú, el año 70, como apoyo solidario a los sufrimientos de ese pueblo hermano como consecuencia de un gran terremoto que aconteció allí. Y por último, hicimos una gran campaña de apoyo a la huelga general de los mineros del salitre en la salitrera Victoria. Eso es. Bueno, compañeros y amigos, han pasado tanto tiempo y estos recuerdos siguen vivos en nuestra memoria, en nuestro corazón. Pero tan importante como el recuerdo es también la reflexión de ello, de lo que nosotros hemos vivido, ¿ya? Que en toda esa experiencia, pero no podemos quedarnos solo en el recuerdo o en los sentimientos y en las añoranzas. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, el recuerdo nos da la fuerza de comprensión y de interpretación de nuestra vida también, que nos transforma, nos da un entendimiento del sentido de la vida. Eso creo que debemos hacerlo ya a 50 años de los acontecimientos que nos unió en aquella época. Bien, creo que mi tiempo ya se acaba. Entonces, para despedirme hoy, además de desearles a todos unas jornadas de plena felicidad y camaradería, ¿no?, quedándome yo con ustedes en mi espíritu y en mi corazón también. Mucho me hubiera gustado estar allí. Pero para despedirme quisiera leerles un fragmento de la poesía de Pablo Neruda, nuestro gran poeta chileno y poeta de América, y que nos toca muy en lo profundo de lo que acabamos de comentar. Estos versos han salido de la ira como una brasa, como los territorios de bosques incendiados, y deseo que continúen como un árbol rojo, propagando su clara quemadura. Pero no solo cólera encontraste en sus brasas, no solo sus raíces buscaron el dolor, sino la fuerza. Y fuerza soy de piedra pensativa,
alegría de manos congregadas. Por fin soy libre, adentro de los seres, y salgo a la multitud de los combates, libre, porque en mi mano va tu mano, conquistando alegrías indomables. Y nacerá de nuevo esta palabra, tal vez en otro tiempo, sin dolores, y otra vez en la altura estará ardiendo mi corazón quemante y estrellado. Así termina este libro, escrito en la persecución, cantando bajo las alas clandestinas de mi patria. Bueno, ahora vamos a presentar otro video con las palabras de Juanito Morales Oyarzún, quien fue presidente de la Federación por 2 periodos, 72-73. Hola, buen día, compañeras, compañeros, amigas, amigos de aquellos tiempos en la universidad y fuera de la universidad. Esos fueron tiempos en que realmente vibrábamos con toda la situación que nos tocó vivir. En 1971, que es lo que me corresponde recordar, en ese año se concretaba lo que se había ofrecido en los años anteriores o en el año anterior. Una de las cosas fundamentales fue abrir la universidad a los estudiantes que egresaban de la enseñanza media en Arica. Abrir la universidad para que muchas personas, muchos hijos de familias que jamás habían pisado las puertas de la universidad, llegaran a ella. Primera generación que llegaba a la universidad para estudiar una educación superior y para ser profesional después para aportar al país. Eso, amigas y amigos, yo creo que es fundamental y ustedes deben reconocerlo así. Es el primer legado y sobre todo hay algo que todavía se está luchando acá en Chile, después de 50 años, que es la educación gratuita. Nosotros tuvimos ese privilegio de tener la educación gratuita de calidad. Bueno, no solo en la universidad, sino también en la otra enseñanza, media y primaria. Pero ese privilegio nos permitió dejar una huella que lamentablemente después se terminó, pero que la dejamos. Y eso nadie lo puede desconocer. No hay acá un negacionismo ni puede haberlo. Otra de los logros y los proyectos que se lograron en ese 1971 fue la creación por parte del Consejo de Sede, en la cual participábamos, del Departamento de Educación Laboral. Una entidad que trajo a la universidad a los trabajadores para que recibieran formación técnica superior y pudieran prepararse así para aquello que en ese entonces era nuestro proyecto de la economía social, del área social de la economía. Teníamos que prepararnos nosotros y también a los trabajadores para dirigir las empresas en el futuro. Esos dos proyectos y además el trabajo que se hizo hacia la comunidad también fue importante y es un legado importante. Estuvimos en los campos plantando árboles en la Pampa del Tamarugal. Estuvimos en los pueblos de Putre, de Tinamar, en la región de Parinacota, hoy día provincia de Parinacota, donde también dejamos ahí un legado en construcciones, en plazas y en una serie de otras actividades que realizamos. Bueno, eso fue en mi primera gestión como presidente de la Federación. Me tocó una segunda gestión
que coincide justamente con el año 1973. Ahí, se los digo sinceramente, sentí la soledad, no de los compañeros que me colaboraban alrededor, sino del partido en apoyarnos. Pero bueno, yo entendía y comprendía también que habían otras prioridades políticas que en ese momento estaban abrumándonos. Ese año tuvimos que entregar, vino el cierre del movimiento estudiantil que habíamos creado 3, 4 años atrás, y tuvimos por obligación que entregar la Federación de Estudiantes, los centros de alumnos, a las nuevas autoridades designadas por la dictadura militar. Esa entrega obligatoria fue digna porque se nos impuso una auditoría total de recursos financieros, físicos y de todo lo que se había hecho en la Federación de Estudiantes. Y esa auditoría fue favorable a nosotros en el sentido que no hubo ningún reparo. Y aquí yo quiero destacar la figura del tesorero en esa época de la Federación de Estudiantes, Daniel Humide, y de otros compañeros que me apoyaron efectivamente en ese proceso. Me acuerdo de Aldo González, de Wilson Camacho y de otras personas, que en este momento tal vez no los recuerdo y me perdonen. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, con ese golpe militar, con esa dictadura, quizás nos rompieron las alas de juventud que teníamos y de entusiasmo en ese momento, pero no nos rompieron el alma, ni nos rompieron el deseo de seguir adelante, luchando por nuestros ideales y por los ideales de la mayoría del pueblo chileno. Yo les doy gracias por escucharme, por atenderme y por guardar de alguna manera este legado que vamos dejando nosotros en este proceso, ¿cierto?, de conmemoración de los 50 años. Gracias nuevamente y un gusto haber estado con ustedes. Bueno, solamente me queda despedirme y darle las gracias al comité organizador por haberme invitado y darme la posibilidad de un pequeño aporte a que la memoria derrote al olvido.